En esta serie de vídeos vamos a trabajar con diferentes herramientas 3D que nos ofrece After Effects. Lo que te propongo ahora es una pequeña introducción donde te voy a enseñar las tres formas principales de trabajar en un entorno 3D con este programa. El primer modo 3D que vamos a ver es el espacio de composición clásico en 3D de After Effects. Voy a hacer una nueva composición estándar que se va a llamar 3D con los ajustes que ponemos por defecto de 5 segundos y voy a añadir una nueva capa que va a ser un sólido. Voy a añadir un sólido rojo de 500 por 500 píxeles. Ahora mismo, como siempre, trabajamos en una composición digital en 2 dimensiones. No tenemos ningún tipo de 3D activado. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta o qué tenemos que hacer para trabajar en 3D? Convertir esta capa en una capa 3D con sus tres ejes, con su eje vertical, con su eje horizontal, pero necesitamos un tercer eje, el de profundidad, el eje Z. ¿Cómo hacemos esto? En el panel de la capa tenemos que activar esta casilla, 3D Layer, que permite manipular esta capa en 3 dimensiones. Le damos y ya tenemos los 3 ejes correspondientes, aunque el de profundidad no lo estamos viendo porque la vista activa de la cámara que viene por defecto es una vista frontal. En el panel, debajo de la ventana de proyecto, veis que tenemos aquí Active Camera Default, que es la cámara activa que viene por defecto frontal. Aunque lo veremos en profundidad en los siguientes vídeos, con Custom View 1, con la vista personalizada 1, es como ya vemos un entorno de composición 3D y vemos los 3 ejes perfectamente definidos para empezar a componer en 3D. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que tener en cuenta? En este espacio clásico de composición 3D vamos a crear diferentes sólidos para componer en 3D. Y lo normal es que tengamos que precomponer al final esos sólidos. Para que todos los ajustes que hagamos se guarden y la precomposición sea correcta, tenemos que activar esta otra casilla, Collapse Transformations. Le damos, ya la tenemos activada, y voy a hacer una pequeña demostración de 2 sólidos compuestos en el espacio 3D. Simplemente voy a duplicar este sólido y me voy a asegurar de que el botón Snaping esté activado, tenga el check. Porque voy a expandir, voy a desplazar el segundo sólido a partir del punto de anclaje del primer sólido. Y tengo para ello que desplazar ese punto de anclaje. Entonces, para desplazar el punto de anclaje necesito el Pan Behind Anchor Point Tool. Con el shortcut Y puedes llegar a él también. Hacemos clic y me llevo el punto de anclaje al extremo del primer sólido. Y vamos a ver las propiedades de transformación, como en cualquier tipo de capa. ¿Cuál es la diferencia? Que veis que en todos los parámetros ya tengo 3 posibilidades. Rotación en X, rotación en y rotación en el eje Z. Veis que ya estoy trabajando con los 3 ejes en un espacio 3D. Voy a hacer un ejemplo mínimo, a menos 90 grados. Ya tengo un sólido compuesto en 3D en este espacio clásico. Lo que tendría que hacer una vez tenga la composición que yo quiero es coger ambas capas y con botón derecho darle a precomponer. Le voy a dar el nombre de 3D, movemos todos los atributos a la nueva composición. Veis que en la precomposición tengo que volver a activar la capa 3D y tengo que volver a activar Collapse Transformations. Y ya tengo este pequeño objeto 3D que he creado. La segunda forma de trabajar en 3D dentro de After es con Cinema 4D. Cinema 4D es un programa externo de modelado y animación 3D.
pero está integrado en cierto modo dentro de After Effects para ofrecernos importantes funcionalidades 3D que vamos a poder explorar a fondo. Para trabajar con Cinema 4D, en esta ocasión necesito una capa de forma. Voy a crear una a partir de la herramienta rectángulo. Ya tengo la capa de forma creada. Voy a activar la capa 3D. Nos tenemos que asegurar de que no estemos en el espacio clásico, que estemos en Cinema 4D. Y vemos que nos aparecen dos menús, las Geometry Options y Material Options, las opciones de material. Me vuelvo a ir a Vista Personalizada 1. ¿Y cómo le voy a añadir esa profundidad tridimensional en este caso? A partir de la extrusión dentro de las opciones de geometría, en el ajuste Extrusion Depth. Veis que automáticamente he creado un objeto 3D extruyendo una capa de forma en 2D. La tercera forma es la más avanzada y la que se ha incorporado en esta última versión 24. After ya te permite importar objetos 3D en formatos como por ejemplo GLB. Vamos a ver cómo se hace. Otra vez creo una nueva composición y lo que voy a hacer en este caso es importar un cubo 3D que he descargado en una extensión GLB y me lo detecta como objeto 3D. Este cubo lo voy a arrastrar a mi composición y el programa ya me avisa, como estábamos trabajando en Cinema 4D, que para los modelos 3D necesito cambiar el modelo, el Advanced 3D Renderer. Vamos a cambiarlo, lo vamos a dejar en una escala del 100%, le damos a OK. Veis que directamente en este caso ya me ha activado la capa 3D por defecto. Me voy a ir a Vista Personalizada 1 y ya tengo el cubo 3D que he importado. En resumen, hemos visto tres formas de trabajar con 3D en After Effects. La primera es a través de sólidos en el espacio de composición clásico del programa. La segunda es utilizando un programa externo, Cinema 4D, que está integrado en After Effects y que con opciones de geometría nos deja extruir objetos 2D. Y la tercera, que es el modo avanzado de composición 3D de After, es directamente importando objetos o modelos en 3D.